Bueno, es una pregunta muy interesante, fundamentalmente porque ahora en España, donde se acaba de firmar un pacto de Estado contra la violencia de género, el concepto de violencia de género va a cambiar, porque en España, desde la Ley Orgánica 1/2004, se concibe la violencia de género como la violencia ejercida por un hombre sobre una mujer en el ámbito de la pareja, es decir, entre las personas que han tenido o tienen una relación de afectividad análoga a la conyugal. Sin embargo, tras la firma del Convenio de Estambul y con el Pacto de Estado, se amplía el concepto de violencia de género a todo tipo de violencia ejercida sobre una mujer por el hecho de ser mujer o que le afecte de manera desproporcionada. Por lo tanto, habría que incluir ya no solamente esos delitos en el ámbito de la pareja, sino también, por ejemplo, el abuso sexual, el acoso sexual por razón de sexo, todos los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados, las mutilaciones genitales femeninas. En ese sentido es en el que se pronuncian ya el Convenio de Estambul y el Pacto de Estado. Por lo tanto, en España va a tener que haber modificaciones legislativas que incluya ese sentido amplio del concepto de violencia de género. Y, a diferencia de la violencia doméstica, es toda la violencia que se ejerce en el núcleo familiar fuera de la pareja, es decir, padres a hijos, hijos a padres, incluso mujer dentro de la pareja al varón también se considera violencia doméstica. Es muy importante la labor que el Consejo General del Poder Judicial y el Observatorio ha hecho en materia de estadística por violencia de género. Realmente España ahora mismo es uno de los países más avanzados no solamente en legislación, es una legislación que ha sido premiada por organismos internacionales, sino también en materia de estadística. Muchos países de nuestro entorno ni siquiera saben cuántas mujeres son asesinadas en su país cada año. Nosotros llevamos muchísimos años ya no solamente analizando los asesinatos, sino el número de denuncias que se ponen en España en los órganos judiciales, cuántas órdenes de protección dictan los órganos, cuántas sentencias se dictan y cuáles son condenatorias, etcétera, etcétera. La evolución en los últimos años en lo que se refiere al número de denuncias ha ido en ascenso. Y eso para nosotros es muy buena noticia. Un delito que estaba silenciado y que incluso estaba tolerado por nuestra sociedad ha empezado a denunciarse, ha empezado a salir de los domicilios. Por eso nosotros decimos que cuando aumentan las denuncias no significa que esté aumentando la violencia, sino que las mujeres están confiando en las instituciones y se están atreviendo a denunciar. Y esto es muy importante. El número de asesinatos, por desgracia, sigue siendo exageradamente elevado. Empezamos a hacer este seguimiento desde el año 2003. Tenemos estadísticas sobre número de asesinadas. Nosotros siempre decimos, cuando las asociaciones de mujeres dicen no nos matan, nos asesinan, tienen razón, porque resulta que la mayor parte de las muertes por violencia de género son calificadas por nuestros tribunales como asesinatos y no como homicidio. En lo que llevamos de año, en el pleno año 2018, a fecha de hoy, han sido asesinadas 44 mujeres por violencia de género y 2 niños, hijos de víctimas de violencia de género. Es una cifra absolutamente intolerable y todas las instituciones que trabajamos contra la violencia de género, nuestro objetivo es el de víctimas cero. Si no queremos que esto sea una utopía, mientras siga habiendo una sola víctima asesinada, tenemos que seguir trabajando. Hemos hecho muchísimo, desde luego, sin duda alguna, y tenemos que seguir avanzando, tanto en la protección de las mujeres víctimas como en la de sus hijos y sus hijas. Por desgracia, y desde el año 2013 hacemos estadística también de niños asesinados por violencia de género, y eso significa niños que han sido asesinados para provocar el mayor dolor que se puede provocar a una madre, que es que hagan daño a su hijo. Por desgracia, esto está ocurriendo en España, lo estamos contando, y precisamente esas personas que son las más vulnerables a la violencia son las que más urgentemente necesitan esa protección institucional. Sin duda alguna, el origen y la causa de la violencia de género es nuestra cultura machista, patriarcal, que llevamos viviendo siglos y siglos. La mujer estaba absolutamente denigrada, invisibilizada, y es en los últimos tiempos es cuando la mujer ha empezado a dar pasos hacia la igualdad. De hecho, en la generación de nuestras madres, ellas no podían abrir una cuenta corriente si no era con el consentimiento de su padre o de su marido. Es decir, en una sola generación hemos avanzado muchísimo, y desde luego que tiene que seguir esta tendencia. Desgraciadamente todavía no existe la plena igualdad de hombres y mujeres en nuestra sociedad. Por eso se siguen dando casos de violencia de género, porque la violencia de género es uno de los ataques más crueles
que constituye un auténtico atentado contra los derechos humanos, porque afecta al 50% de la población mundial de manera absolutamente desproporcionada. La causa, sin duda alguna, es esa sociedad todavía excesivamente machista, que no considera a la mujer como igual al hombre, sino que todavía existen muchísimos estereotipos que tenemos que erradicar de ese chip mental de la sociedad. Bueno, yo estoy convencida que el aislamiento del maltratador por parte de la sociedad es una de las claves más importantes para acabar con esto. Es decir, la implicación de todos y todas. En las instituciones hacemos muchísimo, tenemos muchas más cosas que hacer, sin duda alguna, pero solo las instituciones no podemos acabar con esto. Lo más importante es que se impliquen todos, absolutamente todos los sectores de la sociedad, que aíslen al maltratador, que rechacen cualquier manifestación de discriminación y de desigualdad de las mujeres. En ese sentido, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género contiene pues uno de los puntos más importantes para esa erradicación, que es precisamente la implicación de todos los sectores, absolutamente de todos. Y claro que afectará en un futuro al maltratador. Cuando un maltratador ve que lo único que le queda es que toda la acción de la justicia recaiga sobre él y todo el rechazo de la sociedad, sin duda alguna empezaremos a tener una sociedad mucho más madura y mucho más culta y se podrán dar pasos adelante hacia la igualdad. Nosotros pensamos que hay que hablar de la violencia de género porque es un problema social y los medios de comunicación tienen una labor importantísima, de una relevancia realmente considerable, y es que los medios de comunicación ayudan a cambiar las conciencias, sin duda alguna. El hecho de que un medio de comunicación difunda mensajes en contra de la violencia de género, por la protección de las mujeres, por la igualdad de las mujeres, deje de mandar mensajes en los que las mujeres son objetos, se cosifican, etcétera, etcétera. Claro, lo que hace es que toda la sociedad cambie. Esa labor transformadora que hace el medio de comunicación es absolutamente imprescindible. Hay que hablar de la violencia de género, pero hay que hablar bien de la violencia de género. Es decir, incluso el propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género habla de la necesidad de la formación y de la profesionalización por parte de los profesionales de la comunicación para que sepan difundir los mensajes de manera adecuada. ¿Qué hay que hacer? Pues intentar evitar exculpaciones al maltratador, evitar culpabilización de la víctima, hacer entrevistas con personas expertas, no con un vecino que pasa por la calle en ese momento. Desde el observatorio hemos visto en los últimos años una gran preocupación por parte de los periodistas, de los profesionales de la comunicación y de los medios en general, por hablar de la violencia y por hablar bien, no solo hablar de asesinatos, sino de hablar de todo lo que implica la violencia de género y de qué manera afecta a toda la sociedad. Sin duda alguna, o sea, el hecho de que en una noticia sobre un asesinato, que suelen ser muy habituales tanto en prensa escrita como audiovisual, se excluyan todos los detalles morbosos, detalles que pueden provocar un efecto de desinterés o de un efecto muy morboso en la sociedad, es fundamental, porque eso puede provocar que el propio ciudadano se aleje del problema. Es decir, nosotros siempre decimos, por ejemplo, que en los medios de comunicación, que es un dato que hay que dar, ¿no? Siempre se detalla si el agresor o la agredida es extranjera o no, lo cual genera la sensación de que todos los asesinos son extranjeros y todas las asesinadas son extranjeras, y no es cierto. La verdad es que un 25% de los asesinatos que se producen entre extranjeros, pero la inmensa mayoría de mujeres asesinadas son españolas y los asesinos, la mayoría, también son españoles. Es decir, es importante la manera de dar la noticia para no trasladar pues falsos mitos o falsas leyendas sobre la violencia de género. Sin duda alguna, en casi todos, bueno, yo diría que en todos los medios, tanto escritos como de radio como de audiovisuales, existen protocolos, existen decálogos para que sean aplicados por los profesionales de la comunicación a la hora de dar una noticia. Y sin duda alguna hay una gran preocupación. En los últimos tiempos, además, hemos visto cómo los propios medios han recogido noticias como las manifestaciones por el 8 de marzo, por ejemplo, ¿no? El Pacto de Estado contra la Violencia de Género es algo que se ha difundido muchísimo en los medios, ¿no? Es decir, y existe mucha preocupación y mucha más formación
por parte de los profesionales. El propio Pacto de Estado exige esa formación especializada y estoy convencida que hay preocupación y que desde luego se van a poner en marcha estas medidas dirigidas directamente a esos medios de comunicación. Nosotros lo que hacemos desde el observatorio es editar guías de criterios de actuación y de recomendaciones para que en todo el territorio nacional haya un tratamiento homogéneo hacia la víctima. Cómo se debe tomar declaración a una víctima, cómo debe ser el entorno, cómo se debe tomar declaración a un menor, hijo de una víctima, cómo se deben abordar determinadas cuestiones procesales que son muy habituales en estos juzgados. Nosotros hacemos también encuentros entre jueces de familia y jueces de violencia sobre la mujer para que entre ellos se pongan en común cuáles son los problemas que se suelen ver en estos juzgados y hacer también una homogeneización de criterios. En fin, hacemos mucho esfuerzo en ese sentido y la verdad es que los jueces se prestan mucho a eso. El balance que hacemos desde el funcionamiento de estos juzgados es muy, muy positivo. En España se dictan a diario miles de órdenes de protección. Cada vez más, o sea, el porcentaje de órdenes de protección y medidas cautelares que se adoptan en España está por encima del 70% de las solicitadas. El número de condenas por violencia de género va cada vez incrementándose más. Llegamos incluso al 80% de las sentencias que se dan en España son condenatorias y eso significa que el sistema está funcionando, que los tribunales están funcionando muy bien, se está instruyendo muy bien este tipo de delitos que además es muy difícil de instruir porque son delitos que suelen cometerse en la intimidad familiar, sin ningún testigo de referencia, sin ninguna otra prueba que pueda incriminar al maltratador. Y por lo tanto romper el principio de presunción de inocencia es difícil. El hecho de que vayan subiendo las condenas es una buena noticia del que el sistema funciona cada vez mejor. El Pacto de Estado no nos cabe la menor duda de que se va a implementar todas y cada una de las medidas porque contiene una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros. Contiene un plazo también de implementación de 5 años. Tenemos 5 años para poner en funcionamiento todas estas medidas y son medidas que afectan a todos los sectores, no solo profesionales e institucionales, sino también a otros sectores de la sociedad. ¿Cómo va? Es un pacto que ya en lo que se refiere, por ejemplo, al Consejo General del Poder Judicial, hemos puesto en marcha la parte que es competencia nuestra en materia de formación de jueces, de estadística, etcétera, etcétera. Pero hay otras medidas que necesitan reformas legislativas de pues las principales leyes de nuestro ordenamiento jurídico, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica 2004, el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Civil. Quiero decir que existe consenso en el Pacto de Estado y no me cabe la más mínima duda de que los grupos parlamentarios se van a poner de acuerdo para que esas modificaciones se lleven a efecto cuanto antes. La verdad es que no. Yo llevo muchísimos años trabajando en los juzgados de violencia sobre la mujer y es cierto que existen muchos falsos mitos sobre esta violencia. Todavía en las ponencias que doy, muchas a lo largo de todos los años que llevo trabajando en esto, todavía me preguntan si esta ley es discriminatoria y anticonstitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional de España ya se ha pronunciado en varias ocasiones y ha declarado que esa ley es constitucional. Es decir, todavía hay plataformas de resistencia a los avances que las mujeres llevamos haciendo desde hace unos años por la igualdad y en contra de la violencia de género. Yo siempre digo, y desde luego desde el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial hemos hecho muchísimos informes, estudios sobre el falso mito de las denuncias falsas. Nosotros hicimos un estudio aleatorio sobre 1.000 sentencias que seleccionamos del CENDO, del Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial, y analizamos que de esas 500 sentencias que tenían algún pronunciamiento sobre violencia de género, solamente había 2 en las que se decidió expedir testimonio por un supuesto falso testimonio o denuncia falsa, que luego no sabemos si acabó en sentencia condenatoria o no, es decir, de ahí salen esos porcentajes de un 0,0019% de las denuncias que se ponen acaban en una imputación por parte de la mujer en falso testimonio o denuncia falsa. La Fiscalía General del Estado, que tampoco es sospechosa de absolutamente nada, en su memoria todos los años se refiere en concreto a este tema de las denuncias falsas y analiza cuántas sentencias se dictan en España contra una mujer por falso testimonio y de ahí salen también esos porcentajes de un 0,001%. Lo que tenemos que hacer con estas falsas leyendas es científicamente estudiarlas
y poner negro sobre el blanco cuál es la verdad sobre la difusión de esos mensajes. Las mujeres que se encuentran inmersas en el círculo de la violencia tienen una situación realmente grave. Son mujeres que tienen temor, miedo atroz a su maltratador. Son mujeres que se sienten culpables porque el propio maltratador se encarga de hacerles sentir culpable de la situación que sufren. Son mujeres que sufren vergüenza, que les da vergüenza reconocerse víctimas de violencia de género. Y luego son mujeres a las que les da horror, un terror tremendo tener que dejar a sus hijos con el maltratador. Es decir, esa situación que es la que tenemos que comprender toda la sociedad y todas las personas, sobre todo que trabajamos directamente con las víctimas de violencia de género, les hace en muchas ocasiones imposible pedir ayuda. Yo comprendo que la denuncia es algo muy difícil para una mujer. De hecho, nos preocupa enormemente el número de mujeres que se acogen a su derecho a no declarar. De hecho, hemos detectado en muchos asesinatos que se producen con denuncia previa que se ha producido esa circunstancia de acogimiento del derecho a no denunciar. En el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, además, una de las medidas trata este tema y establece la necesidad de modificar la legislación para que no haya espacios de impunidad por la dispensa a declarar. Es decir, no queremos que el maltratador piense que maltratando no le va a pasar nada. No queremos impunidad, porque ese maltratador va a seguir cometiendo esos delitos contra esa mujer o contra otras mujeres con las que tenga relación afectiva. ¿Qué le podemos decir a las mujeres? A las mujeres lo que hay que hacer es informarlas, empoderarlas, hacerlas sentir seguras para que por lo menos pidan ayuda. Yo siempre digo, si una mujer no puede denunciar, que lo cuente a sus amigos, a sus allegados, a las personas que tiene cerca, que vaya a su médico y se lo cuente a su médico. Y sobre todo, que tenga claro que en España hay una red de protección enormemente profesional y muy efectiva, que hay muchísimas personas que están ahí para ayudarlas a salir de ese círculo de violencia y no solo a través de las medidas judiciales, sino también con medidas de carácter social. Muchísimas empresas que están comprometidas para dar un empleo a esas mujeres para que puedan continuar con su vida. Es decir, hay salida a la violencia de género, sin duda alguna. Nadie, ninguna mujer tiene por qué soportar una situación de terror así. Pues nosotros en el observatorio hemos firmado muchos convenios con varias empresas que se han comprometido a firmar un protocolo de actuación para que si cualquier compañero empleado de una empresa detecta que una mujer podía ser víctima de violencia de género, puedan ayudarla a salir de ahí. Y eso es muy importante porque a veces esas mujeres que están trabajando y que tienen a su lado compañeros de trabajo, a lo mejor son esos compañeros de trabajo los que pueden detectar mejor eso, incluso mejor que su propio entorno familiar. A una mujer que es víctima de violencia de género, de violencia física, se le nota perfectamente que es víctima de violencia física. Porque a lo mejor tiene lesiones, a lo mejor un día llega con un ojo morado o tiene arañazos y seguramente ella dirá que se ha golpeado con una puerta, como suele ocurrir, o que se ha caído al suelo, que se ha tropezado, pero cuando esa mujer tiene lesiones continuamente, ya eso no es normal. Pero es que la mujer que tiene violencia, que es objeto de violencia psicológica, también se le nota. Porque es una mujer que suele estar mucho más deprimida, se encierra más en sí misma y los compañeros de trabajo lo pueden detectar perfectamente. Efectivamente. Nosotros, y con esto te cuento una anécdota que me pasó el otro día en mi juzgado de guardia. Tuvimos una denuncia de una chica que trabajaba en un bar. Un buen día llegó al bar en varias ocasiones había llegado con varias señales de ser lesionada y ella había dicho que eran accidentales. Hasta que un buen día la compañera de trabajo, la camarera del bar, vio algo que no era normal y la metió en el cuarto de baño y dijo, a ver, quítate la camiseta. Cuando se quitó la camiseta vio que tenía lesiones de diferente evolución en todo el cuerpo. Ella en ese momento llamó a la que era la jefa suya, jefa de personal, y la convencieron para que llamaran a la policía. Vino al juzgado y esa chica era una chica joven, no tenía más de 21 años y había sido lesionada durante años por su pareja. Si esa compañera de trabajo no la hubiera ayudado y apoyado, difícilmente hubiera salido de ahí. Es que a veces necesitas a alguien que te abra los ojos y que te apoye para poder decir lo que te está pasando. En ese sentido, todos tenemos que ayudar.
cualquier persona que conozca que a su alrededor hay alguien sufriendo esto, tenemos la obligación de ayudarla, de apoyarla y de ponerlo en conocimiento de las autoridades, porque es la única manera de poner en marcha el sistema de protección de la víctima. Wolters Kluwer, tu mejor socio.